Hola, continuaremos con el curso de programación para PLCs sobre el estándar IEC 61131-3 sobre programación orientada a objetos. Si vamos al índice de la documentación, vamos por UML y dentro de UML veremos hoy el último apartado que es StatChart, que será realizar un diagrama de estados en UML. Un diagrama de estado es una máquina que cambia de un estado a otro en tiempo de ejecución. Los estados están unidos por transiciones, cada una de las cuales tiene una condición de guardia. Se pueden llamar acciones o métodos tanto en estados como en transiciones. Cuando una condición de guardia obtiene el valor true, evento, se activará la transición. Esto ejecuta las acciones o métodos que pertenecen a la transición y luego cambia al siguiente estado. Las condiciones de guardia son simplemente variables booleanas que reflejan eventos o son una expresión. Los eventos son entradas del usuario de una visualización interfaz de usuario, entradas, salidas, eventos de tiempo o eventos del sistema. Otro evento que a menudo se requiere es el evento de finalización, que ocurre cuando se completan las acciones o métodos de un estado. Inserta todos los estados requeridos en el editor de diagrama de estado e implementa el control de flujo. Para hacer esto, codifique las condiciones de protección para las transiciones, especificando una variable booleana o una expresión st. Implementas la funcionalidad real del diagrama de estado en las acciones y métodos que se llaman en los estados o durante las transiciones. Por tanto, los métodos y acciones asignados a un diagrama de estado contienen los algoritmos. Así es como se implementa el concepto de clase orientada a objetos de forma convencional. Durante la fase del diseño del software, ya puede utilizar el editor de gráficos de estado como herramienta de diseño. Por ejemplo, puede crear un archivo de gráficos BMP a partir de un diagrama de estado para agregarlo a una especificación o a un documento de diseño. Identifica todos los estados que tendrá la máquina. Identificar las posibles transiciones de un estado a otro. Identificar los eventos que ocurren durante el tiempo de ejecución de la máquina y que desencadenan una transición de estado. Agrupa los eventos relevantes cronológicamente. Identifique las entry, acciones o métodos do y exit para llamar durante un estado. Identifique acciones o métodos para llamar durante las transiciones. Definir el comportamiento en caso de error. Un diagrama de estado es un formalismo gráfico con el que se pueden programar gráficamente una máquina de estados finitos. Una máquina de estados es un sistema que se encuentra continuamente en uno de un número finito de estados en tiempo de ejecución. Las acciones se pueden ejecutar en cada estado. Cuando ocurre un evento, se produce una transición al siguiente estado. También se pueden realizar acciones durante la transición. En CodeSys y en TwinCAD, un diagrama de estado es una POU que se crea en el lenguaje de implementación de StatChart. Este tipo de POU se identifica con un icono de StatChart o en la vista de dispositivos. Puede crear programas, bloques de funciones, métodos y acciones o propiedades como diagramas de estado. El editor proporciona elementos para estados, pseudoestados y transiciones. Tanto los estados como las transiciones pueden llamar métodos o acciones. Los pseudoestados son elementos de control que se utilizan para controlar el proceso, pero no invocan ninguna acción ni método. Bueno, lo que he leído sería la teoría
y a partir de aquí pongo esta imagen, sería la simbología para TwinCAD de un diagrama de estados realizado en UML con StatChart. Nos encontramos con este símbolo que significa estado de inicio. Este otro símbolo, que sería el círculo con esa forma, sería un estado final. Esta otra representación sería para los estados. Nos podemos encontrar también esta otra simbología, que es para poner un estado compuesto. Este otro símbolo sería para crear una bifurcación o unión. Este otro símbolo sería para crear una elección. Más símbolos que nos podemos encontrar en un diagrama de estados sería esta flecha, que sería para realizar una transición, este otro tipo de flecha, que sería para realizar una transición de finalización, y este otro tipo de símbolo de flecha sería una transición de excepción. También podemos añadir una nota dentro de un diagrama de estados. He puesto la misma imagen, pero en este caso sería la simbología para Codesys, que si miráis con respecto a la de TwinCAD son exactamente iguales los símbolos. Para estados tenéis este símbolo, para estado rápido y el estado compuesto. Luego tenéis los pseudoestados. Los pseudoestados vienen representados con el círculo de color negro, estado inicial. Este otro tipo de círculo sería estado final. Con esta representación añadimos bifurcar o unir, y con este otro símbolo una elección. Luego nos encontramos con las transiciones. Las transiciones pueden ser con este tipo de flecha, sería transición. Con este otro tipo de flecha sería transición de finalización. Y por último nos encontramos este otro tipo de flecha, que sería para añadir una transición de excepción. A continuación he añadido una imagen de Codesys realizada con UML StatChart, en la cual se representa, esta sería un diagrama de estados que representa una máquina de café con sus diferentes estados. También he añadido la imagen de TwinCAD de un ejemplo de StatChart, que es esta de aquí, que es la que veremos a continuación en el ejemplo de TwinCAD. En TwinCAD, para utilizar UML StatChart se podría utilizar con el TF 1910, el cual tendrá un coste de licencia según el performance level que tenga el IPC. En Codesys, para utilizar UML StatChart se podrá utilizar con el ID Codesys Professional Developer Edition. Necesitaremos utilizar esta versión de Codesys. Según el informe de características realizado en otoño de 2023, que se ha realizado hace poco, que pongo el link más abajo, el link es el último de todos, este de aquí, este link, pues en este link que se indica más abajo, UML
StatEchar será discontinuado en principios del 2024. Está explicado en el minuto del vídeo, en el minuto 35 con 9 segundos. Desde mi punto de vista es un gran error, ya que no se deben de perder las diferentes posibilidades de programación, sino todo lo contrario, se deben de mantener y añadir nuevos lenguajes y formas de programar para que sea el usuario el que decida qué utilizar. Entonces creo que es una pena que Codesys a partir del 2024 discontinúe porque dice que no se utiliza mucho el diagrama de estados de UML StatEchar. Es una pena. Yo creo que es una buena forma de representación de de una máquina de estados finita, que viene muy bien, y en TwinCAD no sé lo que pasará. Sí que es cierto que para que poderlo utilizar hay que pagar un coste de licencia, que también es una pena. Que un lenguaje de programación, ya sé que no está incluido dentro del IEC 61131-3, pero para mí creo que debería de ser completamente gratuito. A continuación he puesto los links de UML StatEchar, en el cual pongo de Infosys cómo se crea un StatEchar para TwinCAD. Tenéis aquí el TF 1910 UML explicado. Estaría bien que si queréis profundizar miraseis los links con detenimiento uno a uno. También pongo el de Codesys, donde se explica en Codesys StatEchar. También añado cómo se crea una máquina de estados con UML. Otro link sería donde está para descargarse el ejemplo de la máquina de estados de una máquina de café realizada en StatEchar. También tenéis este otro link en el cual se explica dentro de los lenguajes de programación de Codesys que está incluido dentro de UML el diagrama de estados StatEchar. Y en el último, el link de, del último vídeo de YouTube de Codesys. Creo que realizan unos 3 vídeos al año. Este sería el último y en el cual se explica lo que he dicho anteriormente, que en el 2024 será descontinuado UML StatEchar. A continuación pondré el link al vídeo ya que vamos realizando, que es el vídeo de YouTube número 32. Y ahora pasaríamos a abrir TwinCAD. Dentro de TwinCAD he añadido la carpeta número 32, en el cual he añadido el APOU de la máquina de estados de café de Codesys, pero cuando utilizáis PLC Open para exportarlo desde Codesys e importarlo en TwinCAD, no os traéis la máquina de estado, sino que os traéis el código. Entonces lo que he hecho ha sido añadir el ejemplo, el último que he puesto de la documentación, que sería este ejemplo, este de aquí. Lo abrimos, en el cual aquí tenéis todo el cuadro de herramientas.
El cuadro de herramientas sería este de aquí, en el cual tenéis una decisión, una completa transición, un composite, un final de estado, una transición de excepción, un for, un join, una nota, un estado de start, un state y una transición. Y aquí se ha representado esta máquina de estados. Lo hago lo más grande para que se vea lo mejor posible. Ahí sería. Esta máquina de estados empieza diciendo que si quieres usar el formato XML format, hay una decisión. Si estás a true, irías porque quieres usar el XML format. Si no quieres usar el formato XML, usamos el formato de texto. Y luego tenemos para salirnos, que han sido todos los ficheros copiados, y entraríamos en este estado que es compuesto, está formado por dos estados más, por dos regiones más, en el cual se publica al máster, se publica al cliente, y cuando se envía que el máster ha sido finalizado y el cliente ha sido finalizado, nos encontraríamos en estos finales de estado, que son los representados con un círculo en blanco y en negro dentro. Aquí nos encontramos una excepción de salirnos de este estado compuesto. Tenemos el main, en el cual se instancia con la variable fbuml-sct al fbuml-sc, y si queréis lo cargamos para que lo veáis un poco. Abrimos el fbuml, en el color azul indicamos en qué estado estamos en el init state, nos encontramos el do y el exit. También se ha añadido en el ejemplo este de TwinCAT, se ha añadido una visualización, lo vamos a poner aquí, la hacemos más grande, esto ahí, ya. Tenemos todo con contadores, que serían, quito un momento, si pinchamos en el init state y nos vamos a sus propiedades, tenemos que la doAction es un init, que es la acción que está dando continuamente vueltas cuando estamos dentro de ese estado, y tenemos la acción para salirnos de este estado, que es el exit action, y se llama asave init settings. Con lo cual, si desplegamos aquí, nos encontramos al init. El init está sumando todo el rato el nCounter init, y el exit es el save init settings, que se suma una vez el nCounter save init settings y se ponen a cero todas estas variables, que hace que nos salgamos de ese estado. De ese estado nos saldremos cuando se dé la señal, la variable booleana binaria binit finished, y según tengamos la variable b use xml format, decidiremos si vamos por el camino al estado xml format o iremos al estado text format.
Luego, si hemos elegido XML format, tenemos en XML format tendremos clear XML, que será a la entrada. A la entrada en el entry sumaremos este contador. Luego el do es fill XML file, que será todo el rato sumar este contador. Y cuando nos salgamos con exit, llamaremos a save XML file, que será este de aquí, que será sumar otro contador. Y nos saldremos con la variable bAllInfo copied to file y entraremos en este estado compuesto por dos regiones. Si queréis, para que se entienda mejor, vamos a verlo en online, trabajar. Vale, no tenemos esta señal a 0, con lo cual iremos a text format, le damos a la variable bInitFinished, escribimos un 1, pasamos al estado text format, en el cual al hacer un entry se ha sumado a la variable un 1, el 2 se está ejecutando continuamente en ese estado y se está sumando el contador de text format. Ahora sí le damos a la señal bAllInfo copied to file, le escribimos un 1, entraremos dentro de la región que tiene dos estados, en el cual indicamos en el estado publish to master que hemos entrado sumando su contador, perdón, y también entramos a la misma vez en el estado publish to client, en el cual hemos sumado un 1 en su contador de entrada. Y cíclicamente estamos sumando en los dos, cíclicamente cada uno en su contador. Si enviamos que ha sido finalizado el máster, pasamos de ese estado y nos quedamos en el final del estado. Si indicamos que se ha enviado, que el cliente ha sido finalizado, su envío, volveremos otra vez al estado de inicio. Quitamos las señales de que se están finalizados tanto el envío del máster como el envío del cliente. Elegimos esta vez que vamos a usar el formato XML y decimos que se ha finalizado el bInitFinished, le damos un 1 y iremos al estado de XML format. Como es la primera vez que entramos, en el entry counter se ha sumado 1, el do está sumando constantemente. Cuando decimos que toda la información ha sido copiada al fichero, bAllInfo copied to file, entramos dentro de la región que tiene dos estados y lo mismo, pero si por ejemplo le damos primero al de abajo, que ha sido publicado el cliente, y ahora que ha sido publicado el máster, y otra vez volveríamos otra vez en la máquina de estados finita al estado inicial. Bueno, esta ha sido toda la explicación de UML de StatechArt. Es una pena la noticia de que Codesys en el 2024 discontinuará
UML StatChar, creo que es un gran error y que es una forma muy válida de representar en nuestros programas un diagrama de estados finito. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado y me dais un like, también si os suscribís para estar atentos para saber cuándo llegan los nuevos vídeos. Ya sabéis también que tengo dentro del repositorio, si me queréis hacer sponsor, si me queréis donar algo, para yo sentirme motivado y continuar con esta serie de vídeos de la programación orientada a objetos para PLCs. Bueno, hasta la próxima y chao chao. Nos vemos en el siguiente vídeo.